Las pirámides de Egipto fueron el proyecto de construcción más grande del mundo. Estas eran tumbas construidas para guardar las momias de los faraones por toda la eternidad. Han permanecido en este lugar por miles de años, pero aún no han revelado todos sus secretos. Si no hubiera sido por un hombre, no existirían las pirámides. En el antiguo Egipto están las primeras pirámides que él construyó. Investigando las viejas pirámides se descubre al genio que las construyó y cómo pudo sortear cada calamidad. Aunque hoy en día él es desconocido, él fue el egipcio más grande que haya existido, el faraón Snefru, rey de las pirámides. Los grandes egipcios. Los antiguos egipcios nunca crearon algo tan fantástico, tan imponente o tan grande como la Gran Pirámide de Giza. Todas las personas quedan asombradas ante la Gran Pirámide. Lo que más me impresiona en este momento es su altura. Estoy cerca de 40 pisos arriba y todavía me falta camino para llegar. En el momento en que fue terminada la Torre Eiffel, esta era la edificación más alta en la Tierra. De lo que la gente no se da cuenta es que además es una maravilla de la precisión de la ingeniería. Los lados tienen más de 200 metros y están perfectamente orientados hacia los 4 puntos cardinales. Antes de poder construir una edificación como esta, habría que resolver inmensos problemas de ingeniería. Los antiguos constructores egipcios no eran perfectos. Había fallas, desastres y problemas. El hombre que resolvió los problemas, el que fue más allá de los desastres, fue el faraón Snefru. Fue él quien enseñó a Egipto cómo construir las pirámides. El faraón Snefru era tan famoso en el antiguo Egipto como Napoleón o Alejandro Magno en Europa. Pero por una extraña jugada del destino, hoy su nombre es casi desconocido. Esto se debe a que son las pirámides de sus hijos y de sus nietos en Giza las que visitan todos los turistas que van a Egipto. Todos conocen estas pirámides. Lo que es aún más desconocido es que estas pirámides son el producto final de una gran época de construcción, el esfuerzo supremo de artesanos dedicados, quienes heredaron sus habilidades de generaciones anteriores. Las pirámides que construyó Snefru no son visitadas y permanecen desconocidas. Casi tan grandes como las pirámides de Giza, estas son lo que uno podría llamar prototipos. Es aquí donde el arte de la construcción de pirámides se perfeccionó. Pero las pirámides no nos dicen nada sobre Snefru. Para poder ver su apariencia, hay que ir al tumultuoso museo egipcio en El Cairo. Este es mi lugar favorito en el museo. Pocas veces vienen personas por acá, pero tiene un maravilloso fragmento de historia. Esta es la primera cartela en el mundo, el óvalo mágico que encierra el nombre del faraón. Ese de allá es el nombre de Snefru. Es el primer faraón del que conocemos algunas anécdotas personales. Él era un hombre y nosotros sabemos algo de él como persona. Vivió 2000 años antes que Aristóteles o Platón, pero no es tan solo un mito, es un ser humano. Y hasta sabemos algo sobre su apariencia física. Este es Snefru en su trono.
Pero este no es un retrato idealista. No es un faraón contemplando fijamente la eternidad. Esta es su apariencia física real. Miren su barbilla. Tiene una prominente barbilla. Parece un nerd. Pero él fue un gran hombre que hizo grandes cosas. Completó el proyecto de construcción más grande en la historia. Gracias a Snefru se realizaron las pirámides. Él era un faraón, pero además era un dios en la tierra, y como dios necesitaba una tumba que fuera la más grandiosa creación que la mente humana pudiera imaginar. Él necesitaba una pirámide. Es asombroso, pero las 6 pirámides más grandes en Egipto fueron todas construidas en un periodo aproximado de 100 años. Con una cultura agrícola primitiva, usando herramientas de cobre, cortaron, transportaron y colocaron en la posición correcta más de 10 millones de bloques de roca caliza, con un peso promedio de 2 toneladas cada una, para construir las pirámides en Medum, Dashur y Giza. Imagínense lo que es colocar un bloque de roca en su lugar cada 3 minutos, día y noche, en un periodo de 100 años. Y hacer todo esto sin poder utilizar ruedas, porque se hunden en la arena del desierto. Cada bloque era arrastrado en trineos o sobre rodillos hasta su destino final en la pirámide. Estas fueron construcciones increíbles, perfectamente alineadas. Ninguna argamasa se utilizó para pegar los bloques. Las pirámides no solo eran macizas, debían tener una exactitud milimétrica. En Egipto existieron más de 70 pirámides. Aquellas que son visitadas todos los años por los turistas son las que tuvieron éxito. Desconocidas en los lejanos desiertos egipcios están las que fallaron y tuvieron que ser abandonadas. Fue Snefru quien tuvo éxito y construyó la primera pirámide. Este desconocido genio gobernó en los comienzos de la civilización egipcia. Su pirámide ya tenía 25 siglos de construida cuando Cleopatra se la mostró al César. Snefru fue el primer gran egipcio. En cierta forma, él era el George Washington de Egipto. Hollywood lo malinterpretó. Uno de los grandes mitos sobre Egipto es el de que las pirámides fueron construidas por esclavos, forzados a tirar de grandes cargas, mientras eran latigados por los crueles capataces del faraón. En realidad, fueron hechas por trabajadores libres, lo que hace más increíble el logro de Snefru. Él tenía que organizar y pagar por décadas a cientos de trabajadores para poder construir las pirámides. De una nación de granjeros, miles de hombres eran seleccionados, divididos en grupos organizados y llevados a varios sitios de trabajo. Pero, ¿por qué el primer proyecto de construcción del mundo ocurrió en Egipto? El antiguo Egipto fue un lugar muy especial. Cada año, nieve derretida de las distantes montañas africanas corría en dirección norte hacia el mar. El Nilo crecía, inundaba los campos y solo se detenía cuando alcanzaba la base de las pirámides. Las inundaciones constituían un evento mágico para los egipcios. El Nilo transportaba gran variedad de minerales de los suelos del sur y su color se tornaba rojo. Después se tornaba verde con la vegetación arrancada y esparcida por el agua. Finalmente crecía 10 metros. Cuando la inundación se retiraba, dejaba los campos cubiertos con un fértil limo perfecto para la plantación de cultivos. Fue el Nilo lo que permitió que Snefru construyera las pirámides. Solamente el Nilo era el único capaz de hacer que el desierto se tornara verde. Sin él, Egipto sería un desierto desolado. Para encarrilar las aguas del Nilo hacia sus campos, los aldeanos se reunieron para crear una red de canales de irrigación. Este fue el primer proyecto nacional en el mundo.
En el valle fértil del Nilo nació la primera nación. El Nilo permitió a Egipto producir infinitos campos para cosechar lino, granos, vegetales y todo lo que una sociedad puede necesitar. Fue acá donde nació la habilidad para cooperar en proyectos extensos. Todo lo que hacía falta era un gran líder. Existe una historia maravillosa que nos cuenta sobre la vida de Snefru. Snefru estaba aburrido un día y convocó a su corte de magos. Los magos le aconsejaron llamar a 20 de las más bellas jóvenes mujeres del palacio a que remaran en su bote de placer. Así que Snefru pidió 20 mujeres y 20 remos de ébano con mangos de sándalo. Para hacer el paseo lo más placentero posible, le obsequió los mejores vestidos a cada una de las jóvenes doncellas. Para conocer el resto de la historia tenemos que ir al Museo de Egipto en Berlín. Trate de tallar algo como esto con cinceles de bronce. Entre los tesoros del Museo de Berlín hay un papiro colgado en una pared que la mayoría de los visitantes ignora, pero es absolutamente único. Cuenta cosas sobre la primera personalidad en la historia, nuestro hombre Snefru. Este es. Al acercarnos un poco, observamos que no está escrito en jeroglíficos. Esta escritura llamada hierática es una forma más fácil y rápida de escribir. El escriba que hizo esto tenía dos colores de tinta, el rojo y el negro. El rojo lo usaba para los encabezados de los capítulos y el negro para el resto del texto. Pero lo que es realmente importante es que nos cuenta sobre el carácter de Snefru. Ahora, la historia continúa con Snefru navegando en su lago de placer, pero repentinamente el bote se detiene. Una de las mujeres está llorando. Llora porque se le perdió un pendiente de turquesa que cayó de su cabeza. Snefru llega para ver cuál es el problema y le dice a la joven mujer que él reemplazará el amuleto. Pero ella no quiere un amuleto nuevo, ella quiere su amuleto. En este punto hay dos aspectos interesantes en la historia. El primero es el amuleto de turquesa. Estos estaban de moda en la corte de Snefru. Recientemente las minas de turquesa habían sido abiertas por él, así que realmente había perdido un verdadero tesoro. Pero la otra cosa interesante es que esta joven mujer, simplemente una remadora, está en presencia de Snefru, el faraón, un dios. Pero ella no teme rehusar su oferta del amuleto. Ella debió haberse sentido halagada por él. Él debe haber sido visto como una persona buena y asequible. La historia tiene un final feliz. Snefru llama a sus magos, en primera instancia al que lo tenía en este lugar. Este viene y recita un conjuro mágico que abre en dos las aguas del lago. Esto ocurrió siglos atrás, antes de que Moisés hiciera lo mismo en el Mar Rojo. Recogen el amuleto que reposa en el fondo del lago. Las jóvenes mujeres comienzan a remar y el corazón del faraón se enciende. Luego, Snefru era el faraón que controlaba todos los recursos de Egipto para sus fantásticos proyectos de construcción, pero él no lo hacía siendo un tirano. Él era visto como un rey. Después de unos 1000 años de su muerte, la gente lo recordaba como el rey magnánimo. Era alguien que en realidad hubiéramos apreciado. Snefru era ambicioso. Fue el primer faraón con aspiraciones internacionales. Cada vez que un egipcio llevaba comida afuera de las fronteras de Egipto, era una tonta y peligrosa aventura. Si se moría en una tierra extranjera, lejos de los sacerdotes, los embalsamadores y los rituales, uno no podría ser momificado. Toda esperanza de vida eterna en el próximo mundo estaba perdida. Fue Snefru quien se atrevió a desafiar las aduanas. Él mandó a su ejército en expediciones de comercio al norte del Líbano por grandes troncos de cedro, al este del Sinaí por turquesas y minerales, y al sur, a Nubia, por oro.
Bajo el mandato de Snefru, Egipto se convirtió en una gran fuerza internacional con la que se podía contar. Snefru era famoso por sus expediciones en busca de turquesa a las minas del Sinaí. Tal aventura requería una gran organización. Llevar 500 hombres y asnos al desierto oriental probablemente requeriría de 30 botes de transporte en el Mar Rojo y 15 toneladas de comida al día. Claro, va a entrar en la ración del 16. Un segundito. Tunneling into the mountains in search of turquoise was dangerous. But an even greater danger was the hostile Bedouin tribes. Snefru and his army made the Sinai safe for the miners. Es extraño ver un bote tallado en una montaña en la mitad del desierto. Pero los botes eran una parte importante de las expediciones y los hombres querían registrarlo todo. Esta era una atrevida aventura de la que hablarían por el resto de su vida. Estaban cruzando el Mar Rojo hacia territorios extranjeros. Las posibilidades de no regresar nunca eran grandes. Deben haber sido como nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y al igual que ellos dejaron su marca en todos los lugares que visitaron. En la cima de una montaña había una cueva sagrada donde los mineros dormían para tener sueño de los lugares donde podrían encontrar turquesa. Aquí los hombres construyeron un relicario para la diosa Hathor, señora de la turquesa. Para hacer el relicario, los trabajadores tuvieron que alejarse de las minas, pero el amable Snefru lo permitió. Además, mandó buenos talladores de roca para que los hombres pudieran registrar el éxito de la expedición, llenando un campo con lápidas talladas. Hoy en día, este campo permanece en el mismo lugar, en condiciones bastante parecidas a las de los tiempos antiguos. Esta simplemente tiene la lista de los nombres de un grupo expedicionario. Pero esta otra cuenta una historia de sufrimiento y heroísmo. El tesorero del faraón está registrando la expedición que él dirigió. La temporada minera se desarrollaba en el invierno a causa del ardiente calor del Sinaí en el verano. Pero estos jeroglíficos cuentan una historia diferente. Justo aquí está la frase crítica. Llegamos a esta tierra el tercer mes de la segunda estación. Estos hombres vinieron en verano. Y sigue. En el verano las montañas quemaron nuestra piel. Estos mineros no eran esclavos, estaban dispuestos a arriesgar su vida para llevar turquesas a su faraón. Las turquesas que los mineros traían del Sinaí se usaban para hacer finos brazaletes artesanales con repujados en forma de mariposa, regalos para Snefru y su esposa la reina Etefras. Snefru no solo era un constructor de pirámides y explorador, también era el patrono de las artes. De sus talleres salieron extraordinarias obras maestras de escultura, pintura, joyería y mobiliario. Era un tiempo asombroso. Los logros artísticos durante el reinado de Snefru fueron tan desconcertantes que establecieron un patrón para los siguientes 2500 años. Los gansos de Medum se ven tan naturales hoy como cuando fueron pintados hace 2500 años. Las estatuas de los hijos de Snefru son los primeros retratos en roca sin haber sido jamás igualados. El fino retrato en roca caliza de Kefren lo muestra como un hombre maduro y pensativo, un poco pesado. Él es exitoso. El hermano de Kefren, Miserino, tenía unas buenas protuberancias de grasa. Él es realmente próspero.
En el Museo del Cairo hay otro hijo de Snefru, Reotbe, con su bella esposa Nofret. Están sentados lado a lado y sus ojos de cristal de roca observan los miles de visitantes que se detienen a mirarlos. Aquí hay un maravilloso detalle. Las mujeres egipcias a menudo usaban pelucas y se puede ver el verdadero cabello de Nofret en su frente saliéndose por debajo de su peluca. El mobiliario que Snefru había construido para su esposa es de los más hermosos que se hicieran en Egipto. Son obras maestras de la simplicidad. Las líneas están derechas, limpias y elegantes. Aquí no hay necesidad de un vistoso despliegue de oro, simplemente bellos jeroglíficos en oro para proclamar los títulos de la reina. Todos los tesoros de la reina, incluida su hermosa cama, fueron dispuestos en la tumba para su regocijo en el próximo mundo. Los antiguos egipcios eran resurreccionistas. Ellos creían que el cuerpo se levantaría y se iría de nuevo al próximo mundo. Es por esto que los egipcios practicaban la momificación, un complejo ritual religioso para preservar el cuerpo que tomaba 70 días. Era absolutamente crucial proteger la tumba de los ladrones. Si un ladrón entraba a la tumba y destruía la momia, entonces el fallecido no podría existir en el próximo mundo. Sin un cuerpo intacto, toda esperanza de inmortalidad estaba perdida. Y esta era la peor catástrofe que podría pasarle a un egipcio antiguo. Una vez preservada la momia, se construía una elaborada tumba para protegerla por toda la eternidad. Estas primeras tumbas eran llamadas mastabas. Estas mastabas eran talladas en la cantera de roca detrás de las arenas. Luego de talladas serían cubiertas con la superestructura hecha de ladrillos. Los antiguos egipcios las llamaban las casas de la eternidad. Esta mastaba es una de las más grandes que jamás se construyera. Tiene una cualidad notable que debe haberle provenido de un posible robo. No existe acceso por ningún lado para llegar desde el suelo hasta la cámara mortuoria. Voy por la entrada de los ladrones, quienes cavaron a través de las paredes de ladrillo de barro, a través de la roca y la entrada a la cámara mortuoria ubicada justo acá. Esta es la tumba de una persona muy importante, probablemente una reina o un príncipe. Este sarcófago es el primero de la historia. El cuerpo fue colocado en el interior, la tapa del cofre estaba bien cerrada, pero igual había sido robada. Aquí está el mazo que usaron para abrir la tapa. Después de sepultado, esta cámara fue cubierta y a pesar de los cientos de toneladas de ladrillo de barro y la roca que fue colocada encima, fue profanada. Snefru tenía un gran problema. Su problema era que resultaba casi imposible detener a los ladrones de tumbas. Aún en los tiempos de Snefru, la tumba de su propia esposa fue robada. Los ladrones podrían encontrar el tesoro sin importar qué tan complicados fueran los pasajes en el interior de la tumba. La razón era que comúnmente los ladrones de tumbas eran los mismos que las habían construido y las conocían mejor que nadie. La respuesta a los robos de tumbas era construir algo tan macizo que aunque los ladrones supieran dónde estaba la cámara mortuoria, no pudieran atravesarla. Pero Snefru no fue el primero en tratar de hacer esto. Todo comenzó en Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara fue terminada durante la niñez de Snefru y esta tendría un profundo efecto en su vida. El aspecto más asombroso de esta pirámide es que es la primera edificación en roca más grande jamás construida. Se puede pensar que en los comienzos se hicieron pequeñas construcciones de piedra y luego unas más grandes y ambiciosas hasta que algo verdaderamente grande fuera construido. Pero no ocurrió de esta forma.
La pirámide escalonada apareció repentinamente de la nada. Hay toda clase de señales de que los egipcios estaban aprendiendo a trabajar la piedra. Los albañiles simplemente copiaban las columnas y las paredes de otros palacios construidos con tallos de papiro atados y ladrillos de barro. Debido a que estos palacios eran fielmente copiados en piedra, se colocaron maravillosos detalles arquitectónicos no funcionales, como una puerta que no puede abrirse ni cerrarse, o las paredes que estaban recubiertas de ladrillos vidriados de color azul, imitando el dibujo de las esteras de junco. Es aquí donde la construcción en piedra comenzó. 2000 años después de la construcción de la pirámide escalonada, los griegos decían orgullosos que habían aprendido la construcción en roca de los egipcios. La pirámide escalonada se diseñó para el faraón Sócer. Su arquitecto deseaba hacer una gran sepultura para su rey. Así que diseñó una gran mástaba y sucesivamente puso otras más pequeñas encima, creando el efecto de un ponqué de matrimonio. Como este fue el primer gran edificio de roca en el mundo, los constructores debieron enfrentar varios problemas. Aún no tenían la destreza necesaria para trabajar la roca, así que los bloques con los que se hizo la pirámide presentaban un corte burdo que no permitía que quedaran compactados y eran apilados uno encima del otro, amenazando con un colapso de la pirámide. El arquitecto resolvió el problema inclinando las paredes internas, así que la pirámide estaba recostada contra ella misma, previniendo que la inestable masa colapsara. Cuando se terminó de construir la pirámide escalonada, era la construcción más fantástica que el mundo había visto, probablemente 10 veces más alta que cualquier otro edificio. Le tomó a cientos de trabajadores cerca de 2 décadas completarla. Debió ser tema de conversación y orgullo de todo Egipto. Se podría apostar a que cuando Snefru era un niño estaba fascinado con la pirámide y que posiblemente soñó con construir una propia. Cuando Snefru se volvió faraón, tuvo la oportunidad de construir su propia pirámide, en Medo. Tan pronto uno la ve, algo parece estar mal. No se sabe qué es. El monumento parece más una torre abominable que una pirámide. A medida que se explora, surgen más preguntas. ¿Por qué los acabados tan burdos en las paredes de la cámara mortuoria? ¿Dónde está el sarcófago del faraón? En la cámara mortuoria, la viga de cedro de 4000 años está lista en su lugar para levantar el sarcófago, aunque no hay rastro de este ni tampoco evidencia de que la cámara mortuoria hubiese sido utilizada, pero sigue representando un adelanto arquitectónico. Esta es la primera cámara mortuoria en Egipto que no es subterránea. Construir una cámara en el interior de la pirámide en vez de hacerlo debajo causó graves problemas. Con todo el peso de la pirámide encima, ¿cómo se sostiene el techo para que no se derrumbe? Snefru resolvió este problema colocando los bloques de roca de las paredes lo más cercanos al centro del salón a medida que subían. Mientras las paredes eran construidas, el bloque del techo se extendía solo unos centímetros. El problema estaba solucionado y el primer techo de la historia sostenido por una repisa había sido creado. La respuesta al porqué de la apariencia tan extraña de la pirámide de Medum está en la forma de su construcción. Inicialmente pretendió ser una pirámide escalonada. Cuando estaba cerca de ser finalizada, fue ampliada varias veces, probablemente porque se pensaba que una pirámide no debía ser terminada después de la muerte del faraón. Cuando la pirámide estuvo completada con 8 escalones, Snefru tenía aún buena salud, así que la construcción continuó. Los escalones de la pirámide se rellenaron con una fina piedra caliza blanca. Este fue el primer intento de construir una verdadera pirámide. Pero había un error arquitectónico fatal. Las piedras del recubrimiento externo no estaban lo suficientemente ancladas al cuerpo de la pirámide. Debido a que éstas descansaban en una superficie blanda de la pirámide escalonada interna, las rocas comenzaron a resbalar, causando el primer desastre tecnológico en la historia.
Por eso es que hoy se ve tan extraña la pirámide. A las generaciones posteriores les quedó fácil sacar como de una cantera las piedras sueltas, dejando solamente la capa interna. Lo que vemos aquí es el resultado de 5.000 años de vandalismo. Snefru tuvo que abandonar su pirámide. Es por esto que en la pequeña capilla de la base, las grandes lápidas nunca fueron inscritas. Es por esto que las paredes de la cámara mortuoria quedaron burdas y sin terminar. Y es por esto que la antigua viga de cedro nunca fue usada para arrastrar el sarcófago del faraón a su sitio final de descanso. De hecho, la única forma en que podemos saber que la pirámide pertenecía al faraón Snefru es por un grafiti escrito más o menos unos 1000 años después de que fue construida. El escriba Ankeperharsenet visitó la pirámide y escribió en la capilla: He venido a ver el hermoso templo del rey Snefru. Lo encontré como si el cielo estuviera dentro y el sol le brillara encima. Que del cielo llueva fresca mirra. Que de él se vierta incienso en el techo del templo del rey Snefru. Imaginen lo que debe haber sido para el hijo de Snefru, el arquitecto, haber tenido que ir hasta el faraón y contarle que el trabajo de los últimos 20 años estaba en ruinas y que su tumba estaba inservible. Esto dice bastante sobre la personalidad de Snefru, que en lugar de enfurecerse y dejarlo todo, simplemente ordenó abandonar el sitio de Medum y encontrar otra locación. Con la necesidad de un lugar para su sepultura, nuestro hombre siguió adelante y procedió a toda marcha a construir un monumento aún más ambicioso que el desastre de Medum. Una pirámide 2 veces más grande que la abandonada. Un monumento que sobrepasaría por lo alto cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Aquí, desde luego, los arquitectos tenían el beneficio de la experiencia anterior. La pirámide de Dashur fue diseñada desde el principio como una verdadera pirámide. Aprendiendo de su primer error, los albañiles utilizaron un revestimiento de rocas más grandes. Esto les permitió amarrarlo apropiadamente a la estructura interna de la pirámide. Además, inclinaron los bloques hacia el centro interno de la pirámide. Esta técnica fue tan exitosa que esta pirámide es la única que aún tiene la mayoría de sus rocas de revestimiento en su lugar. Aquí hay un interesante pedazo de grafiti. Cientos de años después de que Snefru estuviera muerto, un sacerdote llamado Wainamk vino acá y escribió su nombre. Quería que lo asociaran con Snefru. Estos jeroglíficos son interesantes. Aquí hay una pequeña vasija para verter agua. Significa que era para purificar. Y hay un hombre detrás de esta, el que purifica, un sacerdote. Él es Wainamk. Desde la entrada hay un camino inclinado hacia abajo de más de 45 metros que conduce al cuerpo interno de la pirámide, uno de los pasadizos más largos y más difíciles para descender de todas las pirámides. Los bloques de las paredes finamente pulidos son suaves y sorprendentemente fríos al tacto. El pasadizo aún tiene los rieles que se usaron en las excavaciones de los años 50, cuando removieron los desechos de la cámara mortuoria de Snefru. El pasadizo fue diseñado para bajar el sarcófago hasta el corazón de la pirámide. Una vez el corredor desciende bajo la roca, no hay más bloques suaves y las paredes se tornan bastante burdas. Aún tenemos que descender bajo tierra otros 60 metros, al interior de la pirámide en la roca. Después de haber estado arrodillado por tanto tiempo, es un alivio y una sorpresa entrar a un estrecho recinto con un techo de 12 metros sostenido por una repisa. Increíble.
Es bastante lo que hemos avanzado y ni siquiera estamos en una de las cámaras mortuorias. Este es simplemente un vestíbulo. Es como si Snefru nos estuviera dando la bienvenida. Para llegar a la cámara mortuoria hay que escalar una tambaleante escalera de cuerda. Luego se llega a la cámara mortuoria de Snefru a través de un hueco en la parte superior de la pared. Esta es la razón para una escalera pesada. Después de una escalera de lazo, esta parece bastante sólida. Estar en lo alto de la escalera es impactante. Todas las 4 paredes están escalonadas hacia adentro, desde la repisa del techo. Es increíble. Arrastrándonos a través del túnel construido por los antiguos ladrones de tumbas, finalmente se llega al corredor por el cual habrían llevado la momia de Snefru hacia la cámara mortuoria. Asombrosamente, hay una constante brisa de aire fresco en este lugar. Algunos investigadores piensan que aún existen corredores por descubrir. Finalmente, la cámara mortuoria. El gran logro de Snefru es que no renunció después del desastre de Medum. Él construyó esto. Cuando estuvo terminada, era la cámara más grande en el planeta. Se levanta a 18 metros del piso. La repisa del techo tiene unos 20 metros. Las paredes van desde el suelo hasta el ápice. Pero hubo un problema. Las paredes comenzaron a moverse bajo el tremendo peso de la pirámide. Aquí abajo hay unas vigas de cedro de 4.000 años de antigüedad. Estas tuvieron que ser traídas cuando las paredes empezaron a moverse. Hubo problemas aquí también. Las paredes comenzaron a fisurarse y a moverse hacia adentro, y para asegurarse de que la pirámide no colapsara, trajeron las vigas para sostenerla. Originalmente la construcción de Dashur pretendió ser una pirámide, pero cuando surgió el problema de la cámara mortuoria, los arquitectos de Snefru decidieron terminarla reduciendo su ángulo de 54 grados a 43 grados, por lo cual es llamada la pirámide romboidal. Esto redujo la cantidad de rocas necesarias para completar la pirámide y disminuyó el peso que debían soportar las cámaras internas. A pesar de esto, seguía siendo muy peligrosa para enterrar la momia de Snefru. Snefru había construido las 2 edificaciones más grandes del mundo y las 2 eran inservibles. Asombrosamente no se dio por vencido, pero ahora el tiempo corría para el envejecido faraón y tenía que construir con éxito una pirámide para su lugar de descanso eterno. La pirámide romboidal debió haber despertado un sentido de orgullo entre los egipcios. En lugar de abandonar el sitio como hicieron en Medum, Snefru construyó su última pirámide a un par de kilómetros de distancia. Hoy, cuando el sol le da de frente, se ve de color rojo. Todo parece indicar que tuvo un éxito total. La cámara mortuoria es estable y se constituye en la primera pirámide bien construida de la historia. Existen señales que indican que Snefru debió economizar recursos para asegurarse de que la pirámide roja estuviera lista el día de su funeral. Es más pequeña que la pirámide romboidal y sus lados se inclinan a 43 grados, medida tradicional de las grandes pirámides. En la pirámide roja, Snefru finalmente resolvió sus problemas de ingeniería. Es aquí donde su momia fue depositada para descansar. Siglos después de su muerte, sacerdotes piadosos del culto de Snefru ofrecían pan y cerveza al espíritu del faraón para que éste tuviera vida, prosperidad y estabilidad por siempre.
los desastres en Medum y en la pirámide romboidal, Snefru y sus trabajadores aprendieron el arte de hacer pirámides. En Medum conocieron la necesidad de atar los bloques externos de revestimiento a la masa de la pirámide y aprendieron también la lección que hoy los bloques externos de la pirámide romboidal están en buenas condiciones. Con la pirámide romboidal descubrieron cómo crear espacios internos de gran tamaño usando vigas para sostener el techo. Además, aprendieron los problemas que el uso de las vigas puede causar. Con las pirámides que construyó Snefru, los egipcios desarrollaron las habilidades de cortar, mover y ubicar los grandes bloques para construir las pirámides de Medum, de Ashur y finalmente la pirámide más grande de todas en Giza. La familia de Snefru era un grupo cerrado y unido que trabajaba junto para lograr sobresalientes resultados. Snefru tuvo por lo menos 5 hijos y algunos de ellos los convirtió en visires de Egipto, manteniendo cerca de él los círculos de poder y estableciendo una confianza familiar que duró toda su vida. Además de mantener el cargo de visir, varios de sus hijos se convirtieron en arquitectos. Los hermanos de Snefru también estaban en el negocio de la construcción. Uno de los más famosos es Kefren, el constructor de la segunda pirámide más grande en la planicie de Giza. El hermano de Kefren, Miserino, se convirtió en visir de otro hermano, el faraón Keops. Miserino probablemente fue el arquitecto de la Gran Pirámide. Ranofre, uno de los hijos que no participó en la construcción de las pirámides, fue sacerdote y general de la Armada, el único que no siguió la tradición. Esta es una increíble familia que produjo increíbles resultados. El efecto de los hermanos creciendo con un padre obsesionado con la construcción de pirámides es claro. Podrán imaginar a los hijos acompañando al padre, primero viendo el progreso de la pirámide de Medum, luego la pirámide romboidal y finalmente la pirámide roja. La pasión del padre logró trascender a los hijos. El más famoso de los hijos de Snefru sin duda alguna es Keops, quien hoy es recordado como el faraón que construyó la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide es el legado que Snefru dejó a su hijo. Este asombroso monumento no se habría podido construir de no haber sido por la solución de problemas que superó Snefru durante su increíble carrera de constructor. Si buscamos una característica en las 3 pirámides que construyó Snefru, sin duda el rasgo más común son las vigas para sostener el techo. Esta ingeniosa solución para distribuir el peso de los bloques sobre la cámara mortuoria fue la que hizo posible la construcción de las pirámides. Desde el cauteloso comienzo en Medum hasta los espectaculares techos de las pirámides de Dashur, se dio un pequeño paso hacia esta, su última expresión en la gran galería de la Gran Pirámide de Keops. Es uno de los espacios interiores más grandes de todos los tiempos. Las vigas del techo se extienden 18 metros y lo hacen parecer más alto que su tamaño real de 9 metros. En la cámara mortuoria, Keops excedió a su padre y escondió su única solución al problema para proteger el techo del gran peso de la pirámide. Sin alterar de alguna forma el peso de encima, no era posible que las planchas de granito que forman el techo resistieran toda la construcción. Para ver la solución de Keops, hay que escalar a través de un hueco en la parte superior de la galería. Este es el secreto por el cual el techo de la cámara mortuoria no colapsó. Estoy justo encima de la cámara mortuoria en un pequeño salón que fue diseñado para amortiguar la presión sobre la cámara mortuoria de abajo. En la parte superior están otras 4 estancias muy parecidas a esta. Y sobre ellas hay 2 inmensas vigas que forman una B invertida, amortiguando aún más la presión sobre la cámara mortuoria. Es una clase de techo de ménsula más aerodinámico. A Snefru le hubiera encantado. Las cámaras amortiguadoras funcionan a la perfección. 5.000 años después de haber sido construidas, la cámara mortuoria sigue intacta y virtualmente sin ningún deterioro. Si no hubiera sido por los ladrones de tumbas, la momia de Keops seguiría aquí.
Snefru no solo preparó el camino para que su hijo Keops construyera la pirámide más grande del mundo. Sus esfuerzos para establecer el comercio externo proveyeron a Keops con una de las cosas más importantes que se llevaría con él al otro mundo. En el antiguo Egipto, todo era transportado en bote o en asno. Asnos para trayectos cortos y botes para cualquier distancia larga. En 1954 se descubrió una barca enterrada cerca a la Gran Pirámide. Tenía 48 metros de largo y fue construida por Keops con madera traída del Líbano por su padre Snefru. Cuando la encontraron estaba desmantelada, pero los tablones de cedro eran lo suficientemente fuertes para reconstruirla. Algunos de los troncos son tan largos que no hay árboles de cedro en el mundo que se les compare en tamaño. Como es típico en los diseños de las barcas de los antiguos egipcios, los tablones estaban amarrados. Cuando se les colocaba en el agua, los troncos se expandían y las sogas se encogían, sellando los huecos y manteniendo el agua afuera. La barca no tenía mástil ni velas y el único propulsor eran los remeros. Pero, ¿cuál era el propósito de esta barca? ¿Sería usada por el faraón en la vida real o su intención era la de transportar al faraón en su último viaje al otro mundo? Para resolver el misterio tenemos un modelo a escala de 2 metros tallado con las mismas formas y medidas que la barca de la pirámide para probarla en un tanque del Instituto Webb para la Arquitectura Naval en Long Island. Es asombroso lo bien que se desliza por el agua sin dejar estela. La corriente más 13963. 1396 corriente de 3. Puesto que no había señal de un mástil o velas en la barca, en un principio pensé que eran los remeros los que le daban la propulsión. Pero pruebas computarizadas mostraron que los remeros no podían generar la fuerza necesaria para mover la barca. De hecho, los remeros parecen haber funcionado como la quilla de un yate moderno, para dar al bote dirección y estabilidad. Así que, ¿cómo se desplazaba el bote si no era con remeros o con vela? No hay nada para darle dirección. No, no hay nada. Colócalo a 40, ¿está bien? Está bien. Vamos. Sabemos que las barcas rituales se usaban en el antiguo Egipto para transportar el cuerpo de los difuntos desde la costa oeste a la costa este para el entierro final. El bote de cedro de 4000 años bien pudo haber llevado el cuerpo del hijo de Snefru al oeste para el entierro en la Gran Pirámide. Cuando murió el faraón, su cuerpo debió cruzar el Nilo y descender cerca de donde hoy están las esfinges. El cuerpo debió haber sido llevado al templo del valle, en donde habría sido cuidadosamente momificado. Exactamente 7 días después de su muerte, la momia debió haber sido llevada por una calzada en dirección a su pirámide. Acompañado de sacerdotes cantando los rituales antiguos, el cuerpo habría sido puesto a descansar en el corazón del más asombroso monumento que haya creado la humanidad. La gran época de la construcción de pirámides se extendió solamente durante el gobierno de la familia de Snefru. Su hijo construyó la Gran Pirámide y justo al lado de esta, su nieto construyó la segunda pirámide más grande.
Después, la fuerza y la energía de construir semejantes monumentos tan asombrosos se desvaneció, y las pirámides siguientes fueron solo una pálida sombra de la época gloriosa. Los antiguos egipcios veían los tiempos de Snefru como su edad de oro. 700 años después de la muerte de Snefru, los faraones de la 12ª dinastía regresaron a Dashur para construir sus pirámides a la sombra de los monumentos de Snefru. La pirámide de Amenemhat, hecha con ladrillos de barro, está hoy erosionada y desmoronada. Parece un hormiguero en mal estado. Ellos no construirían una pirámide como esta nunca jamás. Cuando los egipcios quieran ostentar, podrán decir, nunca desde los tiempos de Snefru algo como esto se ha visto.